Mis queridísimos amigos, noticia de última hora. A pesar de todas las ilegalidades que hubo en la elección al Poder Judicial, a pesar de todas las trampas, de todas las mañas, de los repartos de acordeones, de la injerencia del gobierno actual de Morena y de Claudia Sheinbaum dentro de la elección, a pesar de todo eso, hace un momento, este domingo, el INE le acaba de dar un gran golpe al pueblo mexicano, a la democracia y, sobre todo, a la división de poderes. A pesar de que hubo consejeros, señores, que se opusieron a esto, consejeros que dijeron toda la verdad, que destaparon toda la cloaca en vivo hace un momento, en plena transmisión del INE, Guadalupe Tadei decidió ponerse del lado del Estado, del gobierno, de la cúpula socialista de Morena. Hoy esta señora quedará marcada en la historia como la que le entregó o la que fue partícipe del fraude de la elección al Poder Judicial junto con Morena. A continuación vamos a ver cómo los consejeros explican, señores, cuántas miles y miles de casillas en todo el país coinciden exactamente con los resultados o con los acordeones que repartió el propio gobierno. A pesar, señores, también de que fue la participación más baja en la historia en una elección. Ni el 10% del padrón electoral votó por esta farsa. Y el otro restante fue solamente anular su voto. O sea, ¿qué estamos viendo? Un fraude a todas luces, un golpe de Estado precisamente del propio poder del Estado hacia la República, hacia el país, hacia nuestra Constitución, hacia el pueblo mexicano. ¿Quién votó por esta farsa? Nadie, más que ellos, su grupito de Morena y sus acarreados. Nadie más votó por eso. Aún así, los consejeros diciendo toda la verdad, y Guadalupe Tadei, ¿qué creen? Se enojó y dijo que es incorrecto que pidan que no se valide la elección, que porque fue íntegra, dice la señora. No tiene ni vergüenza. Antes de continuar, te pido dale me gusta, compártelo y suscríbete. Primero vamos a ver lo que dijo esta señora Guadalupe Tadei, que es una vergüenza para el INE, una vergüenza para el país. Encontramos resistencias fuera, pero también dentro de este instituto. Hay que decirlo, y hay que decirlo con todas sus letras. Todavía el día de hoy, proponer a este consejo, con todo el respeto lo digo porque estamos en libertad de hacer cada quien nuestras propuestas, que la validez es un acto inmediato que deberá ocurrir a partir de esta definición de 818 casillas que no se podrán contabilizar, me parece un acto incorrecto a todas luces, respondiendo a nuestras atribuciones. Desde ahorita digo, no acompaño esa propuesta porque me colocaría en el supuesto de no cumplimiento con las atribuciones y lo que juramos cuando tomamos este cargo. Intentar no declarar la validez de esta elección por 800 casillas que no está la certeza, no tenemos los dictámenes, la prisa, el tiempo nos lleva a declarar en un acuerdo este tipo de situaciones, reconocer una práctica que no convence a nadie y que por supuesto no debe de existir, contra más de 80,000 casillas que no presentan irregularidades, que son totalmente confiables, íntegras en su procedimiento, poner en duda en este momento la integridad de cada uno de los pasos del proceso electoral, me parece una situación extrema y lamentable. Lamentable para todos los que aquí trabajamos. Lo que dijo Guadalupe Tadei, nada es cierto. Todos los mexicanos lo sabemos. 90 millones de mexicanos no salimos a votar por esta elección, señores, por esta farsa. Y hoy nos viene a decir Guadalupe Tadei que es una elección íntegra, a pesar de que vimos cómo repartían acordeones, cómo la propia Sheinbaum se metía en la elección, cómo decía por quién votar los propios morenistas, todo el cochinero que hicieron. Aún así dice que fue una elección íntegra, a pesar de que ni siquiera el 10% del padrón electoral votaron por estos. Que por cierto, le acaban de entregar en este momento su constancia de ganador a Hugo Ortiz, ese hombre que nunca ha sido juez, que no sabe ni siquiera lo que es eso. Ese es un político más de la cuarta, un político que su mérito fue trabajar para López Obrador, estar con López Obrador, engañar a las comunidades indígenas, manipularlas
Ese fue el único mérito para que hoy haya ganado. Y aquí vamos a ver, señores, ¿por qué Guadalupe Tadei se enojó? Escuchemos nada más lo que los consejeros del INE que levantaron la voz con todo el valor lo hicieron y dijeron todo, señores, lo que los mexicanos ya sabíamos, pero nadie se atrevía a decir. Aquí se lo dijeron, propusieron no validar la elección judicial y aún así Guadalupe Tadei no le importó. Vamos a verlo. Sin embargo, no podemos negar que la premura de la reforma judicial, el poco cuidado en algunas reglas y el afán de la mayoría del Congreso de sesgar políticamente estas elecciones afectaron la calidad del proceso electoral y revivieron en algunas regiones prácticas electorales viciadas en un grado y unas formas que habían sido desterradas desde hace décadas. Por favor, le ruego que guarde silencio. Inducción. Prácticas desterradas desde hace décadas. Inducción masiva de votantes bajo diversas formas de coacción, relleno de urnas y adulteración de votaciones, entre otras prácticas ilegales, empañaron la competencia entre candidatos y mancharon una jornada electoral que, desde el punto de vista organizativo, estaba preparada razonablemente bien y merecía concluir con pulcritud. La selección de candidatos por parte de los poderes ejecutivo y legislativo afectó de origen el principio de imparcialidad y la equidad de la competencia. La cantidad de cargos por elegir simultáneamente hizo imposible que el grueso de la población pudiera identificar a muchos candidatos o pudiera discernir entre los distintos niveles y funciones de los cargos del Poder Judicial. En gran medida, la competencia se dio entre una mayoría de personas desconocidas ante una ciudadanía que no contaba con muchos elementos para elegir de manera informada. En esas condiciones, no era difícil augurar que la participación ciudadana sería baja, y el augurio se cumplió. Menos del 13% de ciudadanos acudió a las urnas, la cifra más baja de todos los procesos selectivos que México ha tenido en su historia. Una expectativa de escasa participación ciudadana bien podría haber hecho reflexionar que elegir jueces de esa manera no era la mejor idea, que quizás el desinterés ciudadano se derivaba de la propia naturaleza de esas elecciones. Sin embargo, la reacción fue un despliegue de fuerzas políticas y abundantes recursos económicos para promover las elecciones y la participación ciudadana, aún transgrediendo los límites que la Constitución y la ley establecen. Es ya muy conocido, para mal, el caso de los acordeones para votar. Por parte de agentes que debían permanecer al margen de estas elecciones, se produjeron y distribuyeron masivamente esos acordeones, no solo para influir con propaganda en la voluntad ciudadana, acción prohibida por la ley a los gobiernos y a los partidos políticos, sino para suplantar la decisión ciudadana por un dictado desde el poder. Es imposible medir la cantidad y el costo de esa propaganda porque, al ser ilegal, se ha tratado de mantener oculta la información asociada a ella. Pero es inocultable que esa propaganda ilegal se desplegó por casi todo el país por medio de millares de personas a sueldo y que éstas estuvieron actuando durante la jornada electoral en las inmediaciones de muchas casillas para inducir la votación. Si se temía que la participación fuera baja, desde el poder se trató de elevarla por todos los medios. Pero la acción orquestada desde arriba para promover e inducir votos a algunos grupos locales les pareció insuficiente, de modo tal que decidieron actuar en la base misma de la pirámide operativa de la elección, o sea, desde las casillas. A lo largo de la jornada electoral se detectaron conductas no solamente para inducir a votantes, sino para adulterar directamente la votación. Hay evidencias de que en centenares de casillas se introdujeron más boletas marcadas que la cantidad de electores que pudieron votar en el lapso de 10 horas de la jornada electoral. Hubo también supuestos votos en boletas que nunca fueron introducidos en las urnas. Hay reportes de robo de paquetes de boletas electorales por parte de grupos armados que, después de marcarlas como votos, fueron devueltas a las casillas para introducirlas a las urnas. Hay también indicios fuertes de paquetes de boletas cuyos números fueron escritos en serie por una misma mano con igual caligrafía. Puedo decir que encontrar esas evidencias y huellas de fraude fue para mí como un viaje al pasado. Hace 40 años así ocurría en no pocas casillas y desde la oposición casi nada podíamos hacer. Por fortuna, la transición democrática mexicana permitió superar la era del paleolítico electoral. No traicionemos esta transición avalando prácticas fraudulentas que, si quedasen impunes, actuarán como incentivos para continuar una regresión histórica. Ahora, desde el máximo órgano de decisión de una autoridad electoral constitucionalmente autónomo, sí podemos y debemos hacer algo. Tenemos los elementos de hecho para verificar lo que ocurrió en muchas casillas. Tenemos la capacidad de hacer una depuración. Debemos limpiar y corregir por lo menos las irregularidades más notorias. Por su magnitud y su extensión geográfica, las irregularidades detectadas no cambian sustancialmente los resultados electorales, pero sí han afectado sensiblemente la calidad de estas elecciones. Les dejan una mancha indeleble y siembran dudas sobre su autenticidad. Gracias. Sin embargo,
esta elección también trajo de vuelta prácticas profundamente antidemocráticas que creíamos desterradas de nuestro sistema electoral. Como se verá, por ejemplo, en el cómputo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 818 casillas se acreditó plenamente una o más de las siguientes irregularidades: la inexplicable participación del 100% o más de los electores, boletas no extraídas de la urna, casos de candidaturas que obtuvieron el 100% de los votos en casillas sin lista nominal, tiempos de votación muy superiores al periodo de recepción de votos y evidente inducción al voto mediante el uso de acordeones. Si bien estos casos representan un porcentaje relativamente bajo del total de casillas instaladas, apenas el 0.97%, se trata de conductas y circunstancias sumamente graves que vulneran directamente la certeza de que los votos emitidos en esas casillas reflejen la voluntad ciudadana. De ahí que, como se precisa en los proyectos, resulta inviable sumarlas al cómputo final. Y por último, a la mitad de esta intervención, quiero referirme al elefante en la sala del que nadie quiere hablar, los llamados acordeones. Y el problema es evidente. La totalidad de las candidaturas ganadoras en los órganos nacionales, esto es, en la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior, y en 4 de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral, con excepción de la Sala Regional Toluca, coinciden con las promovidas en los llamados acordeones. Si se tratara solamente de una campaña improbablemente exitosa, estaríamos frente a un reto de fiscalización, que por supuesto subsiste, pero se trata de otra cosa. Se trata de posible propaganda ilícita pagada con recursos prohibidos y distribuida en gran parte del territorio nacional. 22 de las 28 candidaturas que se encuentran en este supuesto se deslindaron de los llamados acordeones. Por lo tanto, solo puede entenderse que estos fueron pagados con recursos de terceros y, por ende, prohibidos en esta elección por el artículo 96 constitucional. En los expedientes de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral constan denuncias por la distribución de por lo menos 37 modelos distintos de acordeones presuntamente distribuidos en 15 entidades de la República e incluso algunos a nivel nacional. En los informes de los consejos locales se da cuenta de la distribución de estos en 5 estados más, y hasta ahora en las quejas de la Unidad Técnica de Fiscalización se denuncia el uso de acordeones en 3 entidades adicionales. Más aún, 6 de estos acordeones, incluidos los nacionales, ya fueron motivo del dictado de medidas cautelares y de la tutela inhibitoria que dictó este Consejo General. Es decir, existen indicios documentados de la distribución generalizada de estos acordeones. Si bien se trata de diversos modelos de acordeón, en su mayoría promueven a las mismas candidaturas ganadoras en los cargos nacionales y en las 4 salas regionales. En los cargos nacionales, las candidaturas ganadoras estaban incluidas en promedio en el 80% de los acordeones, y en los cargos de las salas regionales la coincidencia es del 85% en promedio. Esto constituye un indicio de que, a pesar de las diferencias entre los distintos acordeones, se trató de una estrategia propagandística dirigida intencionalmente a beneficiar a las mismas candidaturas. Si todo esto se llega a acreditar en sede jurisdiccional, estaríamos hablando entonces de una afectación directa a la equidad en la contienda en virtud de la distribución generalizada de propaganda ilícita a favor de candidaturas determinadas. Por ello, propongo a este Consejo General: 1. No declarar la validez, que no es lo mismo que declarar la invalidez, no declarar la validez de las elecciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal de Disciplina Judicial, de la Sala Superior y de las salas regionales, exceptuando Toluca, del Tribunal Electoral, por existir un cúmulo significativo de indicios sobre la posible invalidez de las mismas. Otorgar las constancias de mayoría correspondientes, naturalmente, pues no se puede privar de efectos a un derecho como el voto con base en elementos meramente indiciarios, y, por último, dar vista con estos elementos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Sala Superior del Tribunal Electoral para que resuelvan lo que en derecho corresponda respecto a la validez de estas elecciones. Ahí está, mis queridos amigos. ¿Qué más pruebas queremos?
Los propios consejeros del INE diciendo toda la verdad. Y Guadalupe Tadei diciendo que es una votación íntegra. Pues a ver, será en sus sueños o será pues no sé dónde. Porque íntegra de íntegra no tiene nada, señores. Esto es un fraude. Esto nos están robando la patria y el poder judicial y la división de poderes, este gobierno, a la vista, en la cara de los mexicanos. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Dónde está el pueblo mexicano que hoy más que nunca se necesita unirse? Necesitamos unión para poder frenar esta locura y este régimen dictatorial. En otros países ya la gente hubiese colapsado todas las calles de todo el país. Ahí está el ejemplo de Estados Unidos, y eso que son migrantes. ¿Y los mexicanos? ¿Qué hacemos? Nada. ¿Y dónde demonios está la oposición para defender al país? Para defender a los que votaron por ellos. ¿Dónde está la oposición? Yo no he visto que salga a decir nada la oposición en estos días y en este momento preciso que acaban de validar la elección judicial del INE. ¿Qué hace la oposición? ¿Nomás ver los videos? ¿Tuitear? Con eso no se resuelve nada. ¿Qué hace la oposición? ¿Dónde demonios está la oposición en este momento? ¿Qué se ocupa? ¿Qué se necesita? ¿Nos vamos a quedar así, con los brazos cruzados, oposición y pueblo mexicano, viendo cómo nos roban a la vista la patria, viendo cómo este gobierno se apodera de todo sin meter las manos el pueblo mexicano? ¿Y usted qué opina? ¿Qué opina, mis queridos amigos? ¿Está de acuerdo que se haya validado en este momento, a pesar de todo lo que vimos, de todo lo que escuchamos, esta elección judicial ilegítima en México? Déjanos tu opinión aquí abajo, ya sabes, dale me gusta, compártelo y suscríbete. ¡Viva la libertad! ¡Viva la vida, México libertario! Dios me los bendiga. Hasta la próxima.